Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Para el programa del día de la fecha tenemos estos temas. Vamos a conocer sobre los drones, vamos a hablar del bienestar animal, la confección de TMR, el mercado de la soja, objetivos en la post cosecha y legumbres para el control de maleza de invierno. Todos estos temas forman parte de la emisión del día de hoy de Agro HD, la información del campo en alta definición. Para comenzar el programa del día de la fecha, vamos a escuchar la palabra del ingeniero Ramiro Sainz, de la firma Aurea, que nos va a comentar sobre los drones, esta nueva herramienta que se impone en el mercado agropecuario. Les voy a comentar un poco cómo son todos estos drones, ERPAs llamados internacionalmente. Hay distintos tipos, seguramente ya conocen los helicópteros que se pueden llegar a usar en lo que es el campo para justamente tirar algunos nutrientes. Se usan básicamente para matar maleza, para desparramar algún líquido. Pueden estar también los aviones. Los aviones tienen la posibilidad de volar mucho tiempo. Y lo que ahora está apareciendo mucho en todo este mundo de los drones son las alas volantes. Tienen una forma tipo un triángulo y tienen la capacidad de volar muy bien cuando hay viento. Se pueden hacer muchísimas hectáreas, hasta 500 hectáreas con una ala volante realmente pequeña y vuelan a 60 km por hora. Eso es genial. En poco tiempo tenemos muchísima fotografía aérea. Por otro lado, lo nuevo, lo que todo el mundo conoce como drones, son los multicópteros. Los multicópteros generalmente los conocen con 4 motores y 4 hélices. Esos son los cuadricópteros. Hay distintos tipos. Tenemos hexacópteros, octocópteros de 6 y 8 motores. Yo les recomiendo los de hexacóptero o octocópteros. Los hexacópteros con 6 motores, en caso de que falle uno, empiezan a girar y mantienen todas las cámaras que tienen en vuelo. Entonces no se va a romper nada ni vamos a lastimar a nadie. Mejor todavía si es un octocóptero, pueden fallar hasta 2 motores. Por el lado de la tecnología que se usa, justamente hay un montón de integración de tecnología, entonces tenemos que reducir el riesgo. Hay que saberlo operar antes de volar. Generalmente nosotros tenemos unos checklists, unas listas donde uno chequea que esté en buen estado las baterías, que las cámaras estén encendidas. Y bueno, todas esas buenas prácticas lleva a que el uso con drones sea una herramienta más necesaria, que justamente la aplicación en lo que es el campo ya va a llegar un momento que va a ser imprescindible. Hoy en día se puede tener fotografías tipo termal, tipo multiespectral, donde se puede llegar a detectar la maleza en tiempo y justamente dejar de tener pérdidas. Se puede tener un índice verde, saber cómo está creciendo, cuál es el estado de salud de la vegetación. Entonces, todo eso lo que lleva a un mejor rendimiento, donde justamente también no solamente se paga por cantidad en la producción, se paga la calidad. Entonces ese es el valor agregado. Los drones hay que tomarlos como una herramienta. Van a seguir. Y justamente hay nuevos desarrollos futuros. Por ejemplo, nosotros estamos ahora trayendo para evitar obstáculos. Entonces ayuda al operador a manejarse en caso de que no haya previsto alguna situación, de que automáticamente se pueda prever esa situación. Vamos a traer también otros detectores láser. O sea, estamos viendo desde el lado de la tecnología de qué forma mejoramos el uso para que sea una herramienta bien sencilla. Y justamente es necesario de todos para esto, usarlo responsablemente y que todos, cada uno desde su lugar, saben que algo se puede mejorar con los drones. Esas ideas, eso es tan valioso que entre todos podemos generar algo muy bueno. No solamente el dron como herramienta ya está, ya funciona, es un hecho. ¿Qué es lo otro que se viene también a futuro? El procesamiento, seguimiento con imágenes, por ejemplo con las cámaras termales se va a poder hacer conteos de ganado. Justamente toda esa integración de cámaras, ahora al verlas vamos a poder volar un poco con la imaginación y tener nuevas propuestas. El futuro en definitiva está en manos de todos. Es turno ahora de escuchar la palabra del doctor Marco Jiménez Zapiola. Él es asesor privado y nos va a comentar sobre el bienestar animal.
los puntos más importantes que se pueden mejorar y se pueden mejorar sin grandes complicaciones y sin inversiones prácticamente en cuanto al buen trato de los animales son, primero, evitar 4 o 5 cosas que son muy habituales y que son funestas porque realmente lo ponen muy mal al vacuno, le desagradan muchísimo, lo estresan, lo asustan, lo ponen nervioso, lo ponen agresivo y todo eso va en detrimento de su producción, digamos. Si es un animal que va para faena, la carne no va a ser buena, y si es un animal que está en producción, digamos que vamos a inseminar, por ejemplo, y bueno, vamos a tener menos preñez. Que son el apuro en el trabajo con el vacuno. O sea, apurar a los animales es bastante común y es muy malo. Y en esto me apoyo en José Hernández, así que nadie me va a acusar de inventar cosas, pues José Hernández decía que nunca había que sacar a la hacienda de su paso natural, que es una gran lección. Otra cosa que es bastante común en el trabajo con animales es la presencia de perros. Yo no digo que hay que erradicar los perros de los campos de ninguna manera, yo tengo perros, pero lo que he aprendido después de 20 años de tratar de incorporar al perro a mi sistema de trabajo es que el perro en los corrales, en el embarque, en lugares más o menos cerrados, es pernicioso. Lo pone muy nervioso al animal y en general nos da más trabajo. Y en el trabajo, digamos, en el potrero a campo abierto, tienen que ser buenos perros, perros obedientes, perros que trabajen a cierta distancia, pues si no las vacas se ponen locas. En la época de parición no debería haber perros alrededor de las vacas. Una tercera cosa que es bastante común, digamos, en el manejo es apretar mucho a los animales, hacinarlos mucho, hacinarlos en la manga, en el toril, en el camión también, sobrecargarlo, y eso produce grandes pérdidas. El animal tiene que sentir que tiene cierto espacio. Si no siente eso, se desespera y trata de escaparse. Por eso salta de la manga para afuera, o salta del toril para afuera, por eso atropellan las puertas y montones de cosas más que lo único que hacen es producirnos pérdidas. Y bueno, básicamente son esas cosas, bueno, después pegarle, gritarle a los animales es totalmente contraproducente, o sea, en vez de hacer que el animal haga lo que nosotros queremos, en general lo que conseguimos es que se nos ponga en contra. Y digamos, aparte de estas cosas que no habría que hacer porque son dañinas, bueno, hay ciertas cosas que podemos hacer por la positiva, digamos, que son aprovechar el instinto de manada que tiene el vacuno, que le gusta moverse en grupo. Entonces, bueno, hay que tratar de moverlo siempre en grupo. Si queremos cargar un camión, no vamos a cargar un animal solo en el camión, tenemos que cargar un grupo de animales. Y si nos quedó un animal solo al final que se volvió para atrás, no lo vamos a cargar solo, salvo que estemos dispuestos a perder plata, sino que lo vamos a cargar mucho más fácil descargando animales del camión y volviendo a cargar el lotecito todo junto. Y lo mismo para cargar la manga y para cualquier trabajo que uno tenga que hacer con animales, hay que aprovechar su instinto gregario. Y el otro instinto que tienen es el instinto de fuga, que es natural en ellos porque son animales de presa, no son animales de ataque. Entonces, frente a un animal de ataque como somos nosotros, lo que tratan de hacer es mantener una distancia prudencial, alejarse, y lo que hay que hacer es aprovechar para que se aleje hacia donde queremos que vaya, o sea, que se aleje hacia el camión, hacia la manga, hacia el bañadero, etcétera. Así que esas, así en breve resumen, lo que yo recomiendo. Yo para esto lo que uso son banderas, pero no es digamos, la solución de todo no es usar banderas. Bienestar animal no es usar banderas. Hay gente que piensa que no. Hay bienestar animal porque se usan banderas o porque los corrales son redondos. No. El bienestar animal surge de que uno sabe tratar bien a los animales. Tratarlos bien es saber tratarlos de acuerdo a su naturaleza, no darle palmaditas. Así que uso las banderas porque los animales respetan mucho las señales visuales y al ver la bandera no entienden que uno está por un lado y la bandera por el otro, sino que piensan que uno es un mismo animal, que es lo mismo que pasa con los toreros. Si los animales distinguieran el capote del torero, llevarían la carga al toro y al torero y morirían toreros todos los domingos en las corridas, ¿no es cierto? Pero no, como no ve bien, cree que lo que le amenaza es el capote y carga contra el capote, y ese es el espectáculo.
La confección de TMR es el próximo tema en el programa del día de la fecha y para ello vamos a contar con la palabra del ingeniero agrónomo Gastón Urrezabalía. Él es integrante del INTA Manfredi. Al momento de confeccionar nuestra ración, las TMR o ración totalmente mezclada dentro de un mixer, es muy importante considerar el orden de carga de los materiales. Primero comenzar con aquellos materiales más voluminosos como son los henos, continuando con los silos de maíz o silos de sorgo, y luego con aquellos que son un poco más pesados como los granos de maíz, granos de sorgo y los polvos o concentrados, burlanda y demás. Esto es importante para lograr un correcto mezclado, que el material más pesado permita hacer que la fibra logre ser trabajada por el rotor, sea procesada y lograr una mezcla homogénea donde el animal, cada bocado que incorpora, sea igual al que le sigue. Es decir, cada bocado sea idéntico al otro bocado. Esto es importante también en lo que es el manejo del mixer. Lo que es muy importante también es respetar los tiempos de mezclado. Se ven muchos problemas en los campos de sobremezclado. Muchas veces hay temores de no lograr un buen mezclado y se trabaja con tiempos excesivos que superan los 6-7 minutos que aconsejamos que se realicen. Muchas veces hasta los productores, el tambero o el mixero, se dirige hacia los comederos continuando con la maquinaria encendida, realizando un sobremezclado. Y luego esto se traduce en el comedero, que en el inicio del comedero se ve una alta concentración de los materiales más pesados, de los concentrados, y hacia el final la fibra, más concentración de fibra. Entonces es una dieta no homogénea, donde algunos animales comen dietas altamente energéticas y proteicas, y otros comen solamente fibra. Entonces esa es una consideración importante: los tiempos de mezclado, el orden de carga del mixer y la humedad recomendada por cada fabricante de mixer, comúnmente en un 50% de humedad, como así también la capacidad del mixer. El mixer debe ser utilizado un 75% de su capacidad de almacenamiento de volumen. Eso es importante respetarlo por la vida útil del mixer. Y aquí atrás, por ejemplo, tenemos un mixer vertical. Estos mixers nos permiten procesar la fibra cuando no está previamente procesada, que es la mayoría de los casos. Un consejo importante en este aspecto es trozar la fibra. Inicialmente estos mixers tienen unas trabas, unas contracuchillas que permiten realizar una traba para que ocurra el trozado de la fibra. Lo que es importante en los 3 primeros minutos, dejar las trabas sueltas, y luego sí, después de los 3 minutos, aplicar las trabas, y esto lo que busca es disminuir ese pico de potencia que si no ocurre al comienzo, cuando el rollo, que todavía no ha sido desmenuzado, se encuentra con estas trabas. Bajar ese pico de potencia y bajar el consumo y la vida útil del mixer. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Uno de los temas que más preocupa hoy por hoy al productor agropecuario: conocer y saber sobre el mercado de la soja. Para ello, vamos a escuchar la palabra del ingeniero en producción agropecuaria Hernán Fernández, asesor privado. Sin dudas hay que tener en cuenta el contexto en este negocio agrícola donde estamos produciendo un producto llamado soja, por ejemplo, que es un activo de riesgo para gente que especula. Y especular es, en el buen sentido decirlo, es como jugar en el casino. Hay gente que está dispuesto a correr riesgos en un mercado de futuros como el mercado de Chicago, ¿tá?, con un producto que nosotros sembramos y producimos, con el cual queremos ganar plata. Ahora, es importante tener eso claro, que la soja es un activo de riesgo, porque a veces puede subir o bajar de precio, y nada tiene que ver la oferta y la demanda, a veces, ¿tá? Es un activo financiero más. Entonces, por eso, cada vez más hay que mirar el contexto, mirar las relaciones de monedas, si el dólar está fuerte, si el dólar está débil, qué le pasa al petróleo, qué le pasa a Europa. En resumen, digamos, todo aquello que implique debilidad del dólar, a priori,
es positivo para el precio de la soja. Todo aquello que implique fortaleza del dólar frente a otras monedas es negativo para el precio de la soja. ¿Por qué? Porque los compradores con un dólar débil pueden comprar más soja. Los compradores con un dólar muy fuerte se les disminuye su capacidad de compra si ellos viven en euros o en moneda china. El productor, hay que recordar, el empresario agrícola, me gusta decir a mí más que productor, y empresario puede ser un señor empresario de 200 hectáreas, vive del P por Q, vive del ingreso bruto, que es precio por cantidad. Estamos acostumbrados, incluso en la universidad, pensamos muchísimo, un 90% más del tiempo, en los kilos que tengo que sacar por hectárea y muy poquito en la otra mitad de mi ingreso bruto, que es el precio. Lo que uno hace humildemente hace años que viene intentando es balancear el peso que le doy a las dos variables, porque definitivamente tiene mitad y mitad del peso, ¿tá? Y pensar en el precio de mi producto es tan importante como pensar en los kilos por hectáreas que obtengo, ¿tá? Entonces, sugerencia firme al productor: empezar a pensar bastante más en el precio y en el contexto de mi negocio y no solo quedarme con el lote. En general, las herramientas, primero, la mayoría de los productores conocen el nombre de las herramientas. Cuando uno dice un put y un call, muchos dicen, ya sé con qué me venís. Primero, ¿cuántos de esos conocen el funcionamiento de verdad de esas herramientas? Una gran minoría, ¿tá? ¿Y cuántos las usan? Una gran minoría todavía más grande, digamos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que muchos productores conocen la herramienta, pero no tienen quizás el coraje o no el incentivo suficiente como para utilizar esa herramienta, ¿ah? Y créanme que es hiper necesario. ¿Para qué? Para especular, no, para reducir los riesgos de mi actividad productiva, que hoy en día está en un contexto complicado, ¿tá? Entonces, tratar de romper ese factor humano que a veces nos impide encarar cosas nuevas, como puede ser comprar un put, que es un seguro de precio simple, donde pago una prima por tonelada y me aseguro un piso. Para abarcar todos los aspectos de la producción agropecuaria, es necesario centrarnos en los objetivos de la post-cosecha. Para ello, pedimos la palabra al ingeniero agrónomo Domingo Giannucci. Bueno, fundamentalmente nuestro objetivo es evitar las pérdidas cual y cuantitativas. No podemos perder peso, lo cual es muy difícil de lograr, pero las bases comerciales nos permiten cubrir las pérdidas naturales de la conservación y sobre todo no podemos perder calidad. Insectos y hongos son los principales factores que afectan la calidad de los granos. Entonces el objetivo es la conservación, mantener las aptitudes, mantener esa riqueza que se ha producido, de manera que en la post cosecha tenemos el beneficio del tiempo, el beneficio del lugar, el beneficio de la forma, que hace que la mercadería incremente su valor. Y si está bien manejado, el producto final de la post cosecha puede ser mejor que lo que ingresó al acopio o a la cooperativa. Perfecto. ¿Cuáles son las plagas más peligrosas? Bueno, los insectos, a la gente le preocupa mucho, son fundamentalmente los gorgojos, los taladrillos, los tribolios, los insectos de infestación primaria, que son los que pasan su ciclo adentro del grano y por lo tanto tienen una etapa de infestación oculta. Entonces la recomendación es que sepan que los insectos están sobre la tierra hace 350 millones de años, mucho más que nosotros. Los insectos siempre están presentes. Cuando uno no los ve es porque el sistema de monitoreo, de muestreo es pobre. Habría que muestrear 50 kilos de muestra en un camión de 30 toneladas. Nadie hace eso. Entonces, cuando uno ve una infestación es porque hay mucha infestación o porque tiene suerte. Tenemos que partir de la base que el insecto siempre va a venir de campo y entonces tomar las medidas preventivas. Sí, el control de plagas integrado empieza por la limpieza de la instalación, el tratamiento de la instalación, el muestreo de la mercadería cuando ingresa, la limpieza, el secado y el enfriado de la mercadería lo antes posible. Tratamientos preventivos o curativos depende del tipo de grano y el tiempo de almacenaje. Con esos 4 o 5 conceptos, tratando de fomentar la lucha física. Silo bolsa es lucha física, refrigeración es lucha física. El insecto no desarrolla tolerancia a factores físicos. De esa forma nosotros podemos tener la mercadería libre de insectos vivos, libre de insectos muertos y libre de
productos tóxicos. La infestación oculta son los insectos de infestación primaria que parte de su ciclo huevo, larva y pupa pasan adentro del grano. Entonces uno recibe en el acopio, en la cooperativa o el productor cuando cosecha un grano aparentemente sano, totalmente sano por fuera y tiene el insecto adentro. No existe ningún método práctico para detectar esa infestación. Eso se llama infestación oculta. Podemos asimilarlo también a cualquier infestación pequeña que con los métodos prácticos no se detectan y también es una infestación oculta. Las legumbres para el control de maleza de invierno. El tema que desarrollará el ingeniero Adrián Poletti, titular de Incrementar, consultora agropecuaria. El tema se está complejizando de forma importante en cuanto a lo que es, vamos a referirnos estrictamente a lo técnico, que es la generación de malezas resistentes. Estas son alternativas que existen en lugares donde se puede llegar a cosechar, o sea, no tenemos problemas de déficit hídricos, son alternativas que existen y pueden cumplir, si bien no una función de un cultivo de cobertura, pero aproximarse bastante y encima poder permitirnos cosechar algo. Es una herramienta más dentro de la estrategia general que hay que utilizar con el problema de malezas resistentes. Las legumbres se incorporaron hace años atrás, tuvieron un gran crecimiento catalizado por la dificultad de comercialización del trigo. La realidad es que se quiso reemplazar una cosa con la otra y eso fue un error muy grave porque no tuvimos en cuenta problemas de enfermedades fundamentalmente en garbanzo y problemas de tamaño de mercado. Entonces, es una herramienta que no hay que desestimar, es una herramienta que permite rotación de principios activos y modos de acción para control de malezas y es una herramienta más que se puede incorporar en la rotación, tanto en las zonas, digamos, del sudoeste y del sudeste de la provincia de Buenos Aires, más hacia el sudoeste, donde los problemas de implantación de una soja o de un maíz son más dificultosos, o bien como una forma de poder demorar la aparición de especies como Amaranthus que necesitan para mejorar su control que aparezcan todas en diciembre y no que vayan apareciendo por pulsos a partir del mes de agosto, septiembre, que es cuando empiezan a aparecer. Entonces es una herramienta más que se suma a la estrategia de cultivo de cobertura o inclusive a la generación de pasturas, cosa que va a ser necesario volver a pensar en poder tener una salida ganadera para también poder morigerar el impacto que van a tener la resistencia a apiladas que están ocurriendo en malezas. O sea, hoy no hay que ver el cultivo de legumbres como un sustituto de trigo o cebada, sino como una herramienta más dentro de un sistema para mitigar un poco el problema de las malezas que está existiendo y con un resultado económico. Y para mejorar la ecuación económica. A ver, tenemos que dimensionar los mercados. Yo creo, soy un convencido de que la Argentina tiene muchísimo para ganar en legumbres. Las proyecciones que yo tengo hechas desde el año 99 hasta el 2013 en cuanto a incremento de área sembrada, producción e incremento de la demanda, o sea, demanda agregada por año, me da los siguientes números: 1% de aumento de área, 2% de aumento de producción, 6% de aumento en la demanda. Con lo cual, estamos muy cerca de entrar en las 3 especies de invierno en un colapso en cuanto a la necesidad de hectáreas a incorporar, que yo creo que eso va a ocurrir a partir del año 2017-2018, si se siguen dando las proyecciones de aumento de consumo de la mano de India y de la China fundamentalmente. La cantidad de hectáreas que puede llegar a ser necesaria incorporar, en su gran mayoría pueden ser capturadas por la Argentina. Entonces ahí sí vos podés empezar a hablar, no de un cultivo que reemplace, pero de un cultivo con una importancia que pueda llegar por lo menos en una primera etapa, hablando con legumbres en general, a 500.000 de hectáreas, por lo menos en un primer paso, como para abastecer todo ese potencial que puede venir. Por lo tanto, hoy es el tiempo de estudiar qué manejos tienen, cómo lo manejamos desde el punto de vista sanitario, cuáles son las limitantes que tenemos de suelo, enfermedades y malezas, y cómo los podemos complementar con el resto de los cultivos que están dentro de la rotación. Por ejemplo, en Australia encontraron que la arveja es una herramienta de suma importancia para poder controlar el ryegrass resistente a 6 modos de acción. Entonces, con arveja lo que ellos logran es poder bajar eso
la población de semillas, empiezan a evitar esos agregados que le ponen a las máquinas de cosechar para destruir semillas y logran un ingreso. Ahora, hay ambientes donde lo pueden hacer, ambientes donde no lo pueden hacer. Hay principios activos que los tienen que manejar, como es el caso del pendimetalín, que es un principio activo que ellos lo pueden manejar bien. Acá hay que tener cuidado con el tema de las lluvias, pero son alternativas que se están incorporando y hay que ir viendo, y el mundo está en eso también. Con lo cual, yo creo que como tenemos todo para ganar a partir de los próximos 5 años, donde posiblemente la demanda explote, es una herramienta que tenemos que incorporar fundamentalmente en la zona donde no tenemos alternativas. Para combatir a malezas resistentes, por ejemplo, como Amaranthus, en maíz tenés 4 o 5 modos de acción que están funcionando. Pero en lugares donde no puedes hacer maíz es algo que tenés que pensar. Más hacia el oeste, digamos, en zonas, digamos, todo lo que es la zona subárida o inclusive de todo el país para lo que es garbanzo, y el sur de la provincia de Buenos Aires para lo que es arveja y lenteja, son cultivos que pueden entrar muy bien, dar un incremento de ingresos y agregado de valor al productor y poder dar una mano, tener una herramienta más rentable para poder manejar el tema de malezas, que hoy por hoy va a ser la limitante productiva a nivel de país por mucho tiempo más. Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de Agro HD, la información del campo en alta definición. Será hasta la próxima edición.